Nilsen Ogniwan. Todos los idiomas del mundo han sido influenciados por otros para incrementar su vocabulario. En particular, el español mexicano se ha nutrido mucho del idioma náhuatl, habiendo actualmente más de 200 palabras españolas de origen náhuatl, conocidas como nahuatlismos. El día de hoy veremos algunos de los nahuatlismos que más se usan y que muchas veces se desconoce que son palabras que usaron nuestros antepasados originarios. En este listado no se incluyen nombres de lugares, ni de personas, ni de comidas, ya que esas merecen su propio video aparte por ser tan variadas. Número 10. Chan. Quizá hayas conocido a alguien que siempre dice expresiones como vamos a mi chan o la fiesta será en su chan, o quizá ustedes mismos hayan usado esta palabra. Pues bien, esta expresión viene del náhuatl chantli, que significa hogar. Esta palabra casi siempre se utiliza en forma posesiva, es decir, se decía no-chan o mo-chan, etc. Sin embargo, con la influencia del español se quitaron los posesivos, pero la raíz chan quedó intacta. Número 9. Mitote. La Real Academia Española define esta palabra como situación en la que impera el desorden o en la que hay mucho ruido o alboroto. Otra definición es fiesta que se organiza en casa de alguien. Esta palabra en náhuatl es mixtotilistli y significa danza o baile. Los mexicanos hemos incluso creado una palabra nueva a partir de este nahuatlismo, mitotero, que se refiere a una persona alborotadora o que le gusta armar mitotes. Número 8. Tlapalería. Las tlapalerías son tiendas donde se venden pinturas, artículos de ferretería, albañilería y materiales eléctricos. El origen de esta palabra es el vocablo náhuatl tlapali, que significa color, por lo que tlapalería hace referencia a una tienda donde venden colores, refiriéndose a las pinturas. Número 7. Machote. Quizá hayas escuchado esta palabra en la escuela o en tu trabajo para referirse a un tipo de formato en especial. Machote se define como formulario con espacios en blanco para rellenar o algo que sirve de patrón o modelo. Y esta palabra también proviene del náhuatl machillotl, que significa ejemplo, modelo, señal o marca. Su uso continuó después de la conquista y luego hasta la actualidad. Para embonar con la ortografía del español, en vez de machillotl, quedó como machote. Número 6. Itacate. Una de las cosas que no pueden faltar en una auténtica fiesta de pueblo. Su definición es provisión de comida que se lleva para un viaje o paseo, o que ha sobrado de una fiesta y se da a algunos invitados. El origen de esta palabra se encuentra en la voz náhuatl ixtacat, que quiere decir provisiones para realizar un viaje. La palabra tenía un gran arraigo y por eso, aunque el idioma español se impuso en México, se siguió utilizando el término itacate. Número 5. Titipuchal. Gran cantidad de personas o cosas. Este término en realidad se compone de dos palabras en náhuatl, tlili y potzali, para formar tlilpotzali. Su traducción literal sería montículo de tierra negra, o quizá también montón de tierra, y de ahí que un titipuchal adquiere el significado de un montón de algo. Número 4. Chapopote. Sí, la palabra con la que designamos al asfalto en México es también de origen náhuatl. Proviene de la palabra chapopochtli, el cual era un betún oloroso que se usaba de incienso en épocas prehispánicas. Este probablemente era físicamente muy parecido al betún con el que se hacen las carreteras actuales, y por ello se le empezó a denominar con el mismo vocablo. Número 3. Escuincle. En el México actual, escuincle es una palabra que se usa despectivamente para referirse a un niño. Viene del náhuatl itzcuintli, que significa perro. Sin embargo, aunque hoy sea un término peyorativo, en la antigüedad era una expresión de cariño para llamar a los niños. Era como decirles perrito o cachorrito. Con el tiempo, itzcuintli se convirtió en escuincle y quizá por influencia de los españoles se le empezó a dar un sentido de insulto a esta palabra en vez de cariño. Número 2. Tianguis. Mercado de tamaño variable, principalmente el que se instala de manera periódica en la calle. Su origen es náhuatl y viene de la palabra tianquistli,
que significa literalmente mercado. En una ocasión, una cadena de supermercados trató de competir contra los tianguis y su publicidad fracasó estrepitosamente. Tuvieron que regresar a su nicho y pelear contra otros supermercados. Número 1. Apapachar. Una de las actividades que más les gusta a las personas. El diccionario define la palabra como hacer caricias o mimos a una persona. Apapachar tiene su origen en el verbo náhuatl papachoa. En redes sociales circulan infografías donde mencionan que apapachar significa acariciar con el alma, lo cual no es correcto. Esta traducción es falsa. En realidad, este verbo se traduce como cuidar a alguien cuando está enfermo, abrazar a alguien o masajear a alguien. Sin duda alguna, el nahuatlismo que mejor nos hace sentir. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Ahora ya conocen algunos nahuatlismos y su forma original de escritura y pronunciación. ¿Conocen otros nahuatlismos? Seguramente que sí. Los invito a compartir alguno en la sección de comentarios. Si este video fue de su agrado, no olviden dar like y compartir para ayudar a crear más contenido. Nos vemos en un próximo video. Titohtasque, Nogniwan.